Que han estado dando los hermanos, la gloria sea para Jesús. Bendecimos, amados hermanos, amados amigos que están conectados, amén. Vamos a orar para que el Señor continúe derramando de su gracia y de su amor y que salga del corazón de Dios esta palabra. Así que recíbala, compártala en esta hora. Vamos a orar. Soberano Dios, te damos infinitamente gracias porque eres nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Padre. Gracias por todo lo que nos has permitido hacer. Recíbelo, Señor, recíbelo, Señor, con mucho amor, ya que lo hemos hecho, Padre, con todo nuestro corazón para adorarte, para bendecirte, para glorificarte, Señor. Gracias, porque somos tus hijos, Padre. Gracias por lo que has hecho, por lo que estás haciendo y por lo que seguirás haciendo, Señor, en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestra nación, en el mundo entero, Señor. Muchas gracias. Oramos a ti, invocamos tu nombre, mi Dios, para que tú, Señor, sigas hablando a través de tu siervo, del pastor Edmer Guzmán, Señor. Úsalo, háblanos de una manera poderosa como tú lo sabes hacer siempre, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Póngase su tapabocas, pastora. Cuando conmemoramos este magnífico sacramento, este magno sacramento, al hacerlo se están envolviendo muchas cosas, muchas situaciones. Esto conlleva múltiples propósitos. Esto no es simplemente el sentarnos, estar juntos o el estar contigo virtualmente y que tú en tu casa compartas del pan y del vino. No, esto es recordar realmente lo que la Santa Cena quería que recordásemos a través de las palabras que Jesús dijo. Anoche yo platicaba con Pastor Julio y traía él a mi mente algo que me pareció muy, pero muy interesante. De hecho, yo no lo había pensado, nunca lo había pensado. Y aprendí anoche y eso me llevó a indagar un poco más sobre lo que sucedió la noche que Jesús tomó la Santa Cena. Recordemos que el propósito, antes de llegar ahí, el propósito de que estemos acá es, y cuando recordamos al Señor, no precisamente tiene que ver con recordar únicamente su muerte, sino que recordar lo más importante que Él quería, es que Él viene otra vez. Jesús está vivo. Si alguien me puede decir amén, Jesús está vivo, Él está vivo, Jesús no ha muerto, Él resucitó y tuvo un tiempo en el que estuvo en la tumba y un tiempo en el que padeció, pero padeció por ti y por mí, no padeció por Él, ni padeció porque Él tuviese alguna forma de pecado, Él padeció porque quería que nosotros no padeciésemos ni sufriésemos el castigo de la paz. La paz tiene un castigo, es decir, para poder obtener paz hay que pasar por un proceso en el cual hay sufrimiento, pero el castigo de nuestra paz, es decir, Él dijo, por la paz que ellos merecen, la paz que ellos tienen que tener, el shalom que deben de tener, va a cubrir la multitud de pecados que la humanidad va a tener. Entonces, ese castigo del pecado lo voy a llevar yo y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Eso significa el que Él llevó nuestro castigo, el que Él sufrió nuestro castigo. El tomar la Santa Cena tiene propósitos bien definidos y se debe hacer con el respeto necesario, se debe hacer con el entendimiento correcto, el cual conlleva este sacramento precioso. El pastor Julio me decía, qué tremendo, porque esos días que antecedían, claro, por historia lo hemos entendido y siempre hemos practicado en la iglesia, algunas veces en la iglesia cristiana y otras veces, y la mayoría de las iglesias católicas, católica romana, por cierto, practican una semana anterior, en la Semana Santa practican, cada día están practicando algo desde que inician desde el Domingo de Ramos, que muchas iglesias cristianas también lo celebran y de hecho lo deberíamos de celebrar. Algunas personas
algunas cristianas, iglesias, se han alejado de practicar algunas situaciones solo por no parecerse al catolicismo. Y no estoy tratando de infundir una idea sarcástica, ni tampoco de tratar de buscar un movimiento ecuménico, que no somos ecuménicos para nada. Somos 100% cristianos, que creemos nosotros que el Señor Jesucristo viene por una iglesia pura, una iglesia sin mancha, una iglesia que ha adoptado la restauración a través de la gracia de nuestro Señor Jesús. El tema que hoy le traigo es la maravillosa gracia que adquirimos al celebrar la Santa Cena. Se inició cuando él estaba, que iniciaron en ayuno, y eso fue lo que me trajo a mí a que pensara aún más. Julio me decía, apóstol, se recuerda cómo podía haber estado Jesús en esa hora, porque hablábamos acerca del momento cuando Jesús estaba sentado frente a sus discípulos, y lo que él pudo haber sufrido, las cosas que sufrió, las cosas que sintió. Inicia con el Domingo de Ramos, cuando él entra con una entrada triunfal en Jerusalén, y el templo, hermano, está contento, la gente está contenta, hay palmas y hay tantas cosas, y él entra montado en un pollino. No entró como lo esperaban los judíos, y por eso tuvo rechazo. No entró con ejército, no entró con espada, no entró con armamento. Él entró con gloria del Padre, que el Padre le había dado. Esa gloria entra a Jerusalén, y empieza el lunes cuando está él en la casa de Lázaro, y es ungido, y luego cuando expulsa a los mercaderes del templo de Jerusalén. Y hoy en día, hermano, estamos viviendo tantas cosas similares en lo que es nuestra creencia cristiana, nuestra fe cristiana. Hoy en día se celebra, hermano, muchos servicios, y muchos líderes tienen otro pensamiento, no realmente el de llevar a la gente a Cristo Jesús. A mí se me ha criticado, se me ha preguntado por qué no sacamos a fulano, por qué no nos volteamos a alguien con esas palabras. ¿Por qué no le decís a fulano que se vaya? Por la gracia de Dios. Porque Dios no me llamó a juzgar, Dios no me llamó a hacer juicio, Dios me llamó a que expulsara precisamente a los que hacen mercadeo del evangelio del Señor. Él sacó a los mercaderes de Jerusalén el día lunes. El día martes Jesús anticipa, hermano, a los discípulos. Les dice a los discípulos, les deja saber de que Judas lo va a traicionar cuando le dice: uno de ustedes me va a entregar. Y también le dice a Pedro: yo sé que estás conmigo, Judas y Pedro, ustedes están aquí, pero Pedro, tú eres un hombre de doble ánimo. Hoy estás contento y mañana estás enojado, y otro día estás triste, y otro día quieres ser discípulo mío, y otro día no sabes qué estás haciendo, y otro día tienes duda de mí. Y usted dirá: eso no es bíblico, pero hermano, si no está escrito en un versículo tan detallado, está sobreentendido, porque usted se recuerda que Jesús le dijo a Pedro: antes de que el gallo cante me habrás negado 3 veces. Luego el miércoles, el católico romano le llama santo, pero ese día miércoles Judas Iscariote llega ante el Sanedrín y viene y conspira, tiene una conspiración con los del Sanedrín, porque en ese momento él no decidió traicionar a Jesús, ya había decidido traicionarlo desde mucho tiempo antes, y Jesús está esperando. Y llega el día jueves, cuando el Señor está con todos y se celebra la última cena. Y aquí lo que me decía Pastor Julio: estaba el Señor en ayuno y estaba esperando ahora comer con sus discípulos. Y ahora el Señor está esperando enseñarles el amor. Se ha quitado el manto y lo ha puesto en su cintura, y ahora le ha lavado los pies a los discípulos. Les está diciendo: este es el último lavatorio que haré con ustedes, esta es la última vez que estoy con ustedes, y no volveré. De hecho, más tarde dice: no volveré a comer, a tomar de este fruto de la vid hasta que estemos en la mesa del Padre. Este es el momento cuando el Señor sabe que las cosas ya llegaron a su final. De aquí en adelante, desde ese día jueves, tradicionalmente estoy hablando, desde ese día jueves empieza el Señor a sufrir, hermano, algo tan tremendo, porque ese día el Señor sabe que Judas ya está sentado y ya lo traicionó. Judas tiene en su bolsa de dinero, las 30 monedas de plata con las que Jesús fue traicionado.
Ahora ya sabe que Pedro en unos momentos va a decir, yo no conozco a ese hombre. Que en unos momentos Pedro va a decir, yo ni hablo como ellos. En unos momentos va a decir, yo no pertenezco a esa familia. La razón por la cual hoy le preguntaba a los hermanos pastores Julio y Roger, ¿qué sienten ellos de estar en esta familia? Es porque debemos de tener una sensatez de lo que Dios está haciendo con nosotros. Jesús no tuvo el privilegio de que sus discípulos tuvieran esa sensatez. ¿Por qué lo sé? Porque después cuando Jesús resucita el domingo de resurrección o el domingo de Pascua, nos damos cuenta que los discípulos no creen en Jesús. No creen que Jesús ha resucitado. Ahí hay uno de ellos incluso que se atreve a decir, hasta que yo no meta mi dedo en la llaga del maestro. Se atreve a decir, ¿qué me importa que el maestro le duela otra vez la herida? Yo voy a meter mi dedo y solo así voy a entender y voy a aceptar de que Él ha resucitado. Hasta que mire la llaga, hasta que mire una prueba. El jueves el Señor es arrestado. El viernes está en prisión, el viernes lo presentan, el viernes es enjuiciado, el viernes lo golpean, el viernes sufre tanta cosa, el viernes su cabeza es infiltrada con veneno de los cardos que venían de una corona de espinas, el viernes es abofeteado, el viernes es escupido. Hermano, el viernes el Señor es muerto y es puesto en una tumba. El sábado la gente está esperando a ver qué pasa. Las mujeres están esperando el día sábado ir a visitar la tumba porque saben que el Señor va a resucitar. Pero el sábado los discípulos están arreglando las redes porque se van a ir a pescar. ¿Cuántos no han sentido? Yo sé que le estoy hablando más de algún pastor, más de alguna persona, más de algún líder. Le estoy hablando esta mañana cuando ha sentido el deseo de decir, mejor lo dejo todo. Se ha perdido todo, ya lo he perdido todo, ya no tengo nada, ya no hay nada que hacer. Mejor me voy a mi trabajo, mejor me voy a lo de antes, mejor me voy. Óyeme, no te sientas mal, yo también lo he sentido. Yo también he dicho, ¿qué hago? Porque yo puedo irme en un mes, tengo esto y aquello, tengo amigos y estoy trabajando haciendo esto y vuelvo. Pero el Señor me recuerda siempre y me dice, lo que tú puedas estar pasando no se compara en nada a lo que yo estaba sintiendo el día jueves, el día viernes y el día sábado. Y eso es tremendo. Y el domingo, hermano, el domingo de resurrección, cuando las cosas empiezan a acontecer, cuando empezó esas palabras que decían hoy uno de los pastores aquí, empezó la nueva era de la gracia para nosotros, aleluya. Y fue cuando el Señor, hermano, empieza a demostrarnos su poder y su misericordia, y los discípulos al final creen y lo ven ascender al cielo. Y hay alguien, otro ángel, que se acerca y les dice a través del Espíritu Santo, así como ven ir a este hombre al cielo, así va a volver. Y ahí se finca lo que es la esperanza de todo cristiano, que Cristo está vivo, que Él resucitó y que viene de nuevo a traernos a nosotros. Aleluya. Eso significa que no importa lo que esté aconteciendo, no importa qué calzado tú calces, no importa qué ropa tú usas, no importa dónde trabajas, no importa las posesiones que tengas, no importan las riquezas que tengas o que no tengas. Lo que interesa e importa es que Jesús va a volver y Él viene pronto a levantar a su iglesia, aquella iglesia que ha creído en Él y que ha creído en su gracia. Por eso cada vez que nos reunimos a tomar la Santa Cena, nos acordamos que hay poder en el Señor. Y en los puntos que yo le quiero decir, hay poder cuando tomamos la Santa Cena, cuando recordamos al Señor. Hoy se hablaba también a través de los pastores y decían, sabe, el enemigo, creo que fue el pastor Julio el que dijo, el enemigo está encargado y se encarga de decirnos a nosotros que nos quiere aprobar. Y sabe, todo mundo quiere ser aprobado. Me voy a vestir así porque quiero estar aprobado. Cuando me visto para ir a predicar a algún lado, tengo que pasar por el filtro llamado Araceli. Ella se pone y me dice, date la vuelta. Y ahí estoy yo dándome la vuelta. ¿Y qué me estás viendo? Estoy viendo ahí a que no me mire nada. Esa camisa no va, esa corbata no va. Pues me la quito y hoy no me pongo corbata. No, eso no sucedió hoy, no se crea. Entonces,
Queremos ser aprobados y eso es bueno, el ser aprobado. La Biblia dice, asegúrense que ustedes se presenten como obreros aprobados, pero dice que no tienen de qué avergonzarse, sino que trazan la palabra de verdad, y la palabra de verdad de Jesús. Y trazar es medir, trazar es escribir, trazar es hacer una línea, es poner parámetros, es poner límites en nuestra vida. Hay poder en la muerte de Jesús, hay poder cuando Él murió. En su muerte murió el pecado. Por eso amamos el conocer que Jesús sufrió ese sacrificio en la cruz del Calvario. Pero Él, cuando nos dice recuérdense de esto, Él no quiere que nos recordemos únicamente de la muerte, sino que nos recordemos de lo valioso de la muerte, que fue su resurrección. Sin muerte no hay resurrección. Sin sufrimiento no hay gozo. Sin pelea no hay victoria. No hay ningún boxeador que se meta al ring y que se ponga a querer boxear y decir, solo hacer unas cuantas fintas y bueno, ya gané. No, hay que pelear. Y mientras está peleando, él mientras está tratando de tirar un gancho al hígado y un uppercut, recibe de pronto un golpe y se regresa y mira estrellitas y lo tienen que ir a ayudar. Es difícil ganar una pelea. Pero él está luchando, él está peleando porque sabe que quiere una corona, que quiere un cinturón. Y nosotros, mientras estamos en esto, debemos recordarnos que el Señor dijo que todos nosotros hemos vencido a la muerte. Lo dice en 1 Corintios 15 cuando dice, hablo la versión palabra de Dios para todos, y dice así: cuando lo que se pudre se vista con lo que nunca se pudre, y cuando lo que muere se vista con lo que nunca muere, entonces lo que dice la Escritura se hará realidad: la muerte ha sido devorada por la victoria. Muerte, y le habla a la muerte y le dice en el versículo 55, ¿dónde está tu victoria? Muerte, ¿dónde está tu aguijón? El aguijón de la muerte, dice el versículo 56, es el pecado. El poder del pecado es la ley, lo dice la Biblia, el versículo 56 en 1 Corintios 15. Usted lo puede buscar en casa. Es tremendo cuando podemos ver que lo que nos condena a nosotros es la ley, que lo que nos hace molestar y lo que nos duele es el aguijón llamado pecado. Pero el Señor dice, ¿dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Muerte, ¿dónde está tu victoria? ¿Dónde está tu aguijón? ¿Dónde está con lo que me molestabas? Y el versículo 57 dice, pero demos gracias a Dios que nos ha dado la victoria a través de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, hermanos, permanezcan firmes y no dejen que nada los haga cambiar. Dedíquense totalmente a trabajar para el Señor. Bien saben que su trabajo no es en vano. Aleluya. 1 Pedro 2, 24 al 25 dice, en la cruz Cristo cargó nuestros pecados en su propio cuerpo para apartarnos de ellos y para que vivamos como le agrada a Dios. Por las heridas que Él sufrió, ustedes fueron sanos. Ustedes eran como ovejas perdidas, pero ahora han regresado al pastor y protector de sus vidas. Hay poder en la muerte de Jesús. Diga conmigo ahí donde está en su casa y los que están acá, hay poder en la muerte de Jesús. Si tú la crees, hay poder en esa muerte, pero no en el acto de quedar muerto, sino lo que vino después de la muerte. Y sabe, hermano, tenemos una victoria que nos espera, una victoria futurística. La Biblia nos dice en 1 Corintios 11, 26, cada vez que coman de este pan y beban de este vino, estarán anunciando la muerte del Señor hasta que Él regrese. Y yo no traje hoy el PowerPoint que tengo sobre esto, pero yo quisiera que usted se imagine este versículo. Cada vez que 1 Corintios 11, 26, cada vez que coman de este pan y beban de este vino, es decir, cada vez que practiquen la Santa Cena o la Santa Comunión o la comunión, hermano, lo que se llama Eucaristía en otro lado, la comunión, cada vez que la presente, cada vez que la participe, usted no está comiendo el cuerpo de Cristo. Ya nos lo hubiéramos terminado si fuera físico, pero sí es un elemento que habla acerca de lo que Jesús sufrió. Está diciendo, en mi cuerpo yo llevé el pecado para que usted ya no lo beba, no lo sufra. Por eso coma de esto para que usted recuerde y oiga esto, porque cada vez que lo coman y cada vez que lo beban estarán anunciando la muerte del Señor. Pero luego dice, hasta que Él regrese. El punto primordial ahí no es ni la muerte
No es ni el sufrimiento, no es ni el pecado, porque ya la Biblia dice a través del apóstol Pablo, ¿dónde está victoria? ¿Dónde está la victoria? ¿Dónde está la victoria de la muerte? ¿Dónde está la victoria del sepulcro? ¿Dónde está el aguijón del sepulcro? Aquello que te condena. El único que condena es Satanás. El único que enjuicia es el enemigo. El único que es capaz, y como decía hoy alguien, el único que es capaz de emular o de hacerse pasar por Dios es el enemigo. Pero el único que da vida es el Señor, y el único que viene es pronto. Y esta realidad, hermano, es la esperanza tuya y es la esperanza mía y de todo aquel que quiera venir a Jesús. Cristo viene pronto, y con su galardón viene Él también a recompensar a aquel que haya hecho, a recompensar según las obras. Conozco un negocio por ahí en donde trabajan y hacen algunos cambios de cosas, y hay algún artículo que la persona gana por artículo, por obra. Usted va a uno de estos lugares donde usted dice, bueno, yo hice 4 y le pagan conforme a 4. Si hizo 7, le pagan conforme a 7. Pero si no hizo nada, más bien se le quedan viendo como malísimo trabajo. El Señor viene a recompensar de acuerdo a las obras que tengamos. Y esta es la realidad del cristiano. Y ¿sabe? Él no retarda su promesa como algunos lo tienen por tardanza. La Biblia dice, mas Él es misericordioso y no ha venido. Hermano, ¿usted cree que Jesús no ha venido porque Él no quiere venir? ¿Cree usted que Jesús está contento con que estemos sufriendo toda esta situación? Anoche a las 11 de la noche estaba hablando con un pastor y con un joven tristes porque su familiar falleció a base de esta situación, de este virus. Pero a nosotros no nos va a parar. El pastor decía, pero yo voy a seguir. El virus tiene su protocolo, la enfermedad tiene su protocolo, el gobierno su protocolo, el mundo su protocolo, pero Cristo tiene su protocolo, y yo voy a permanecer, yo voy a seguir. Y si pierdo la vida, la pierdo, y si pierdo lo que pierda, lo pierdo. Lo que no voy a perder es la esperanza de saber que Jesús viene por mí, esté yo durmiendo o esté despierto, ya no tenga vida corporal o si la tenga. Si tengo vida, si ya no tengo vida corporal y estoy en el sepulcro, el Señor me va a resucitar. Y si estoy vivo, el Señor me va a transformar. Pero lo cierto es que veré a Jesucristo en las nubes, y cuando le vea en las nubes, le veré tal y como Él es. Entonces, dice la palabra, le veremos tal y como Él es. Dice 1 Juan 3, 2, 3. Y hoy decidí utilizar la versión Palabra de Dios para Todos, y dice así: 1 Juan 3, 2, 3. Mis estimados hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no sabemos lo que seremos en el futuro. Lo que sí sabemos es que cuando Cristo regrese, seremos como Él, pues lo veremos tal y como Él es. Y todo el que tenga esta esperanza puesta en Él, se purifica a sí mismo, así como Cristo es puro. Pero ¿sabe cuál es la diferencia de esto? Antes nos enseñaban que usted tenía que ser puro para tomar de la Santa Cena. Y cuando veo la palabra del Señor, me enseña que el Señor Jesús, la noche que tuvo la última cena, estuvo enfrente de un montón de impuros, y aún así tomó la Santa Cena. Aún así, dice la palabra, que dio gracias. ¿Sabe por qué Jesús da gracias, hermano y hermana? ¿Sabe por qué Jesús da gracias cuando parte el pan? Da gracias porque sabe que al estar dando esto, está dando gracia, está dando de su amor. Y Él dice, doy gracias porque el Padre me permite otorgar gracia. No se pone a enjuiciar y a ver si no, hermano, le aseguro que ninguno de los discípulos hubieran participado de ese pan y esa bebida, y Él se lo hubiese comido todo, porque Jesús sí fue puro y sí fue sin mancha, hombre sin pecado. El único que debió haber comido la cena santa esa noche debió haber sido Jesús, pero su gracia. Cuando participamos de la cena, como pastor, yo no puedo decirle a nadie, usted no coma de la Santa Cena, porque conozco de gente, lastimosamente, hermano, que evita que otro come la Santa Cena, que otro tome la Santa Cena, cuando su condición propia deja mucho que desear.
¿Y cómo me atrevería yo a estar enfrente de alguien y decirle, no puedes hacerlo, cuando al contrario puedo decirle, ¿sabes una cosa? ¿Por qué no partimos el pan y le damos gracias a Dios? Porque Él eso fue lo que hizo a través de su Hijo Jesús, cuando partió el pan y dio gracias. Y después de dar gracias dijo, coman, tomen. Ese es el Jesús que yo creo. Ese es el Señor que yo conozco. Tiene a Judas enfrente, tiene a Tomás enfrente. Tomás lo está viendo de reojo como, la verdad yo no sé si eres o no eres. Pedro lo está viendo de reojo como, bueno, yo si son 3, 4 yo me los vuelo, Señor, pero ya que ya no estés conmigo, yo ya no sé si puedo estar contigo, Jesús. Aquí contigo yo soy el más grande. Saco mi espada, doble espada, hago lo que sea, pero ya cuando tú no estés. Sin embargo, Jesús permaneció firme. Por eso la palabra del Señor dice, porque aunque nosotros no somos fieles, Él permanece fiel. La Santa Cena no se trata acerca, hermano, de que nosotros juzguemos a ver si tenemos la capacidad o la habilidad o tengamos, necesito ayuda aquí, la claridad de poder decir, puedo tomar la Santa Cena, estoy solvente. La solvencia, gracias, no es la solvencia que tú tengas, es la solvencia que Cristo te da. Eso es lo que te permite tomar la Santa Cena. Eso es lo que te permite recordarle a Él hasta que Él venga. Él no dejó parámetro de que tiene que ser el primer domingo de todos los meses, porque si no es así es un sacrilegio santo. Oh Dios mío, se van a ir al infierno. No, es más, Él dice, háganlo siempre que lo quieran hacer y se junten. Conozco a un apóstol, a un amigo, a un pastor, a un líder, que cuando alguien le llama y tiene necesidad, aún por teléfono le dice, hijo, vaya, tome pan, traiga pan y vino, vamos a tomar la Santa Cena por teléfono, porque la Santa Cena hay poder, en ese recordatorio hay poder, no en el pan, no en el vino literal, sino en la acción de creer. El Señor dijo, si tú reflexionas acerca de ti, Él dijo, si tú te atreves a pensar dentro de ti mismo, la palabra en Proverbios 28, 13, 14 dice, no le irá bien a que oculta sus pecados, pero el que los confiesa y se aparta será perdonado. Esa es la gracia de Dios. Afortunado el que siempre anda precavido, pero el insensible caerá en la maldad. Y vean lo que dice acá, el insensible. ¿Sabes quién es el insensible? El que no siente la gracia de Dios, el que te critica porque cometiste un error, pero el que confiesa sus pecados va a alcanzar misericordia. Alabado sea el nombre de Dios. Así que, hermano, el comer pan indignamente, otro tema que quiero tocar rápidamente antes de bajar y que participemos contigo, es el siguiente: tomar indignamente. Mira lo que dice la Biblia en 1 Corintios 11, 27, 32. Entonces, si alguien come el pan y bebe de la copa del Señor de una manera que no va de acuerdo, oiga, con su verdadero significado, estará cometiendo un pecado contra el cuerpo y la sangre del Señor. Eso significa será culpable del cuerpo de Cristo. Y luego dice, por eso, cada uno de ustedes, versículo 28, debe de examinarse a sí mismo antes de comer el pan o beber de la copa. Versículo 29, porque el que come y bebe sin considerar a los que forman el cuerpo del Señor, a sí mismo se condena. ¿Qué diferencia, hermano? ¿Qué diferencia? Por eso hay muchos entre ustedes que están enfermos y débiles, y a unos incluso ya se murieron. Si nos examináramos bien, no seríamos condenados. Ahí se acuerda, mi hijo, que lo que hable ahí se escucha. Si nos examináramos bien, no seríamos condenados. Pero cuando el Señor nos castiga, oiga esto, hermano, es para mostrarnos el camino correcto, para no tener que condenarnos con el resto del mundo. Por eso cuando recibimos el castigo de Dios, hermano, cuando recibimos estos tiempos como los que estamos viviendo hoy, es para limpiar al mundo. Yo le decía a alguien, creo que era Pastor Julio, no sé si no fue contigo, me lo dices, no fue conmigo porque es pecado mentir, pero creo que fue anoche. Le decía, yo cómo añoro, más o menos con estas palabras, no pañales, palabras, cómo añoro tener una familia o pertenecer a una iglesia. Qué lindo sería pertenecer a una iglesia, hermano, en el que yo pueda llegar con un hermano y decirle, hermano, necesito confesar mis pecados. Porque la Biblia me dice que confiesa sus pecados confesados, dice la Biblia también, los unos a los otros vuestras ofensas.
Y poder llegar delante de usted, hermano, y decirle: hermana, yo necesito confesar mi pecado. Pero yo no soy el sacerdote, no soy el sacerdote, no soy. Es que aquí no hay curas, aquí habemos siervos de Dios. Por eso el hecho de que algunos van y confiesan con el cura no están muy lejos de la verdad. Lástima después lo que pasa, porque ningún cura te puede absolver. El único que te absuelve es Cristo Jesús a través de su sangre preciosa. Pero qué lindo sería que yo pudiera llegar con el hermano y le dijera: este es mi pecado, y que él me ayudara y me ayudara para que la sangre de Cristo me limpie, no me cubra, me limpie del pecado. Pero hermano, todavía vivimos en una generación, en una sociedad en la cual conocemos el pecado de alguien y lo primero que hacemos es mandarlo por Twitter, Instagram, Facebook. Hermano, hasta creamos otras páginas de incógnitos para decir el pecado de los demás. Qué triste. Acabo de ver una publicación ahí donde prácticamente me mandaron a dormir. Decían: todos los pastores de 50 años para arriba, ¿qué andan haciendo en la calle? Vayan a dormirse. Y yo tenía deseo de decirle: mira, patojo malcriado, no te voy a sonar nomás porque me acuerdo que soy pastor. Si no es tiempo de andar viendo esto, es tiempo de ver la gracia de Dios, es tiempo de ver que el Señor dice que Él permite que esto llegue a nosotros para que seamos puros delante de Él. Isaías 64:6, y con esto cierro. Dice: todos nosotros nos volvimos como alguien impuro. Todas nuestras obras justas son como una toalla higiénica sucia. ¡Wow! Santo Dios. No sé si me está entendiendo esto. Todos saben lo que es una toalla higiénica sucia, ¿no? No solo hablo de la mujer, hablo del hombre también. Si es que se cuida, si se limpia. Todos nosotros nos volvimos como alguien impuro. Todas nuestras obras justas. Santo Dios. Ojalá alguien me esté entendiendo ahí donde me está viendo. Son como una toalla higiénica sucia delante de Él, como trapos sucios. Entonces lo justo que tú tienes, que estás poniendo, que haces, que aquí, que allá, y que y que bailas el jarabe tapatío junto con el vals de no sé qué tanta cosa, todo tu baile no te está llevando a ningún lado. Todas tus obras justas apestan delante de Dios cuando no tienen el propósito verdadero, que es salvar almas. Es mejor que te calles la boquita y que haga las obras que Dios te mandó a hacer. Por eso tal vez usted verá algunos pastores que usted dice: no vemos de ellos, no sabemos de ellos, no salieron en Face. Es porque están haciendo obras más grandes y están haciendo cosas con la mano derecha que la izquierda no sabe, y con la izquierda que la derecha no lo sabe. Como obras injustas, hermano, nuestras obras justas vienen a ser como una toalla higiénica. Y dice: todos nosotros somos como una hoja, nos marchitamos y caemos, nuestros pecados nos arrastran como el viento. Isaías 64:6. Esta es una versión palabra de Dios para todos. Ahora dime tú, la Santa Cena te apodera o empodera para que tú estés firme en el día de la angustia, en el día del problema. El Señor quiere que todos nosotros procedamos al arrepentimiento. Y finalmente, la Santa Cena nos une. Si no hay unidad, no tenemos nada. De nuevo, Pastor Julio decía hoy: el hecho de que alguien cometa un pecado no quiere decir que lo excluya. Ahora, ¿qué cuesta? Claro que cuesta. Es que a mí me ha costado llegar aquí y mantenerme lo más puro que yo quiera. Cuando un ingrato que está aquí no se porta bien, dan ganas de otras cosas, pero lo tengo que amar. Y esta persona debe de conocer que lo que está recibiendo es la gracia de Dios, misericordia y gracia. Si tú pudieras ver a los demás y decir: debo de dar misericordia para que venga la gracia, para que yo reciba gracia y reciba misericordia de todos los demás. Mi mamá me decía: nunca señale a nadie, porque cuando usted señala, un dedo va hacia el frente, otro dedo le dice a dónde va a ir a parar cuando muera, y 3 dedos mismos suyos lo están criticando. Mejor abra la mano y extienda amor y extienda gracia.